estudio en Primera de Corintios 12, los versículos del 12 al 19. Y vamos a leer el pasaje primeramente para tenerlo en mente y irlo desglosando poco a poco. Primera de Corintios 12 al 19 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja: ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Amén. Así que, pues, como empezamos a ver la semana pasada, que vimos que estamos unidos en un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? ¿Cuál es ese cuerpo en el cual estamos unidos? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia, y la iglesia no son las paredes, somos cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo es que también vimos, ¿verdad?, que fuimos bautizados por el mismo ¿qué? Espíritu, por un solo espíritu, como nos dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, Dios, por medio de Jesucristo, ¿verdad?, está formando su iglesia, está formando ese cuerpo. ¿Y cómo es que la está formando? ¿Cómo es que Cristo está formando su cuerpo, que es la iglesia? ¿Cómo lo está haciendo? Bautizándolos por el mismo ¿qué? Espíritu. La formación del cuerpo, ¿verdad? La iglesia se va formando a medida que los creyentes son bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Ya aclaramos lo que quiere decir el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo, que muchas veces lo abreviamos diciendo el bautismo del Espíritu, ¿sí? Pero no es el Espíritu el que bautiza, porque el Espíritu es ¿cómo se dice? El agente, pero el que bautiza ¿es quién? Cristo, Jesucristo, ¿sí? Así que Jesucristo bautiza a aquellos que está formando, que está poniendo en su cuerpo con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque aclaramos que Jesucristo es el juez, ¿sí? Él bautiza con el Espíritu. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa cuando Jesucristo bautiza a alguien con el Espíritu? ¿Lo bautiza para qué? Para salvación. Pero también bautiza con fuego. ¿A quiénes bautiza con fuego? Con fuego. ¿Eh? Para condenación, ¿sí? Jesucristo es el que dice: este es mi Hijo
y pues decidió no estar conmigo por la eternidad y pues se va al infierno, ¿verdad? Así que Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu a aquellos que agrega a su iglesia, que salva, que son parte de su cuerpo, como le queramos llamar, ¿verdad? Así que Juan el Bautista dijo eso, ¿verdad? Juan el Bautista solamente bautizaba en agua, pero él dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Dijimos, Jesús tal vez no bautizó a nadie en agua, pero Él es el que bautiza en el Espíritu, o con el Espíritu más bien. ¿Sí? Una persona, pues realmente el que es bautizado con el Espíritu de Dios es el verdadero ¿qué? Creyente. Porque cualquier persona se puede meter al agua, el bautismo no salva, el bautismo en agua no salva, el bautismo que salva es el bautismo de Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que de esta manera es que Cristo está formando, o ha estado formando más bien, porque no empezó ayer ni ahora, ¿verdad? Sino empezó hace más de 2000 años, empezó a formar su cuerpo, que es la iglesia, el día de Pentecostés, que fue la inauguración de la iglesia, ¿verdad? Cuando empezó Él a formar su cuerpo aquí en la tierra. Jesucristo ya no está aquí físicamente con nosotros, pero Dios sigue encarnado en Jesucristo, y Jesucristo está encarnado ¿en quién? En la iglesia. ¿Sí? La iglesia es la representación de Jesucristo en la tierra. Y ya que el edificio no es la iglesia, sino que cada uno de nosotros, todos aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo por medio de Cristo, son los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Así que cuando alguien ve a un verdadero creyente, debe ser el reflejo ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Los confundí todos con... Bueno, o sea, cada uno de nosotros debemos de ser el reflejo de Jesucristo. ¿Sí? Cuando una persona nos ve a nosotros, debe ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no está aquí, pero estamos nosotros representándolo. ¿Amén? Y eso es lo que es la salvación. Además dijimos que la salvación es un don. ¿Es un qué? Regalo. La salvación no se puede comprar. La salvación no se puede ganar. La salvación es un ¿qué? Regalo que ninguno de nosotros nos merecemos. ¿Sí? Porque lo único que nos merecemos nosotros, ¿qué es? La condenación. ¿Sí? Es lo único que nos merecemos. Así que no le digamos a Dios, dame lo que merezco, porque si nos da lo que merecemos, lo único que merecemos es la condenación. ¿Sí? Pero Él en su gracia y su misericordia nos da el regalo de salvación. ¿Amén? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No preguntas? Eso es básicamente lo que vimos la vez pasada. Si no hay preguntas, pues vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Que aparte de Jesucristo ha estado formando su cuerpo, que es la iglesia, por medio del bautismo con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero no solamente Jesucristo nos bautiza, y ya dijimos que bautizar quiere decir sumergir o poner. O sea que no solamente Dios nos pone o nos bautiza, nos pone en su cuerpo, que es la iglesia, sino que también nos llena. ¿De qué? De su Espíritu. ¿Sí?
y es lo que se conoce como la llenura del cuerpo. Vamos a ver. Así que cuando nacimos de nuevo, el Señor no solo nos hizo parte de, o nos hace parte de su cuerpo, sino que puso el Espíritu Santo en nosotros. En la salvación, a todos se nos dio a beber, dice, de un mismo ¿qué? Espíritu, a todos. O sea que estamos en el Espíritu, quien también está en nosotros, del mismo modo que ya no hay cristianos, no existen cristianos que sean parcialmente salvos, y tampoco hay los que en los cuales el Espíritu de Dios mora parcialmente, ¿sí? Como se enseña en algunas partes, donde la persona que es salva todavía está esperando a ser bautizado en el Espíritu o ser lleno del Espíritu, ¿sí? No, cuando Dios nos pone en su cuerpo, ¿sí? Él nos pone en su iglesia, en su cuerpo, y además nos da su Espíritu para que resida en nosotros. Amén. Y no nos da la mitad o una tercera parte, sino nos da todo, ¿qué? Su Espíritu. Y tampoco lo da en tiempos, no, primero por un tiempo una parte y después por otro tiempo otra parte. No, lo da completamente. Amén. Así que el que es creyente, el creyente verdadero, tiene completamente al Espíritu de Dios residiendo dentro de él o ella. Amén. Ok. Así que el Espíritu no se va dando a medida ni a plazos. Dice Juan 3:34, Dios nos da el Espíritu, Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? Ahora, como ser bautizados con el Espíritu, el ser llenado por el Espíritu pues son prácticamente sinónimos, ¿verdad? Porque Dios no va a llenar a alguien que no es su hijo, ¿verdad? Si alguien ha sido bautizado con el Espíritu, ¿verdad? Pues también va a ser llenado con el Espíritu, ¿sí? Dice Romanos 8:9. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Y el 9? El 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sí? Así que una persona puede decir yo soy cristiano, pero si no tiene el Espíritu de Cristo en él, ¿será cristiano? No. Va a ser cristino, ¿verdad? Pero no cristiano. Sí. Amén. Como dicen por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene vida eterna. Porque la vida eterna es la vida del Espíritu. Por eso Pedro nos dice allá en 2 de Pedro 1, versículos 3 al 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Así que una persona que no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene vida eterna, porque Dios no lo ha hecho partícipe de su naturaleza divina. La naturaleza divina de Dios es ¿qué? Eterna. Amén. No participa con su eternidad. Ahora, como dije al principio, algunos maestros, inclusive pastores, ¿verdad? Pues puede ser que bien intencionados, ¿verdad? Pero han causado confusión, frustración y desilusión en la vida de muchos creyentes al ofrecer la posibilidad de una segunda obra de gracia, ¿sí? A la que llaman de muchas maneras, ¿sí? Por un tiempo, como ustedes saben, la iglesia ha habido periodos donde se ha como estancado, ¿sí? Entonces algunos líderes para avivar la iglesia, pues decían, bueno, hay que buscar la segunda gracia de Dios, ¿sí? Y, y utilizaron eso que después ha llegado a confundir a la gente, ¿sí? Por eso algunos piensan, ¿verdad?, de que pues la persona que es salvada es bautizada y después, más adelante, recibe el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero no, la Escritura no nos enseña eso, ¿sí? La Escritura nos dice que cuando somos salvados, el Espíritu de Dios pasa a residir dentro de la persona que ha sido salvada y al mismo tiempo la llena, ¿sí? ¿Qué quiere decir llenar? Bueno, ¿qué hace una persona que está saturada o llena de algo? Por ejemplo, una persona que está llena de emoción, ¿qué hace? Por ejemplo. Depende de las emociones. Sí. Si son de felicidad, se ríe y llora a veces de felicidad. Sí. Si son de dolor, pues esa es otra cosa. Por eso, una persona que está llena por eso de alguna emoción, digamos que una persona está llena de emoción y felicidad, ¿va a estar sentadita ahí cruzada de brazos? No, ¿verdad? Se va a dar a conocer. Es más, decimos, hoy andas muy feliz, ¿verdad? Muy contento, muy contenta, ¿sí? Porque se refleja, se ve, ¿sí? Pues de la misma manera, el que ha sido lleno del Espíritu de Dios, ¿en qué manera se va a ver? Se siente cuando tienes a una persona que tiene a Dios en su corazón, se percibe la manera la persona se siente tranquila y se siente feliz y con mucha paz. Sí, o sea, se puede percibir que una persona tiene a Cristo en su vida porque tiene paz, está gozosa, contenta, su hablar se conoce, su manera de comportarse, o sea, se refleja, ¿sí? Es lo que refleja la persona, ¿sí? De la misma manera podemos ver a alguien que está enojado o con odio, frustrada, ¿no? Es decir, algo le pasa a esta persona, ¿no? Porque se refleja, ¿sí? Así que por esa razón, pues ya no debemos andar buscando lo que ya tenemos, ¿sí? Y esa es la confusión que algunos han creado de que les dicen, no todos los creyentes tienen completamente el Espíritu de Dios, así que necesitan buscarlo, ¿sí? Necesitan orar, buscar,
el don tal o cual, ¿sí? Pero no, ya no tenemos que andarlo buscando porque ya tenemos, en Cristo estamos ¿qué? Completitos, ¿sí? Ya no necesitamos andar buscando, ¿sí? Entonces, esas personas o creyentes que andan buscando, pues no se gozan porque no reconocen lo que ya tienen y andan buscando lo que ya tienen, pero que no saben que tienen, ¿sí? Así que cómo se pueden gozar, ¿sí? Nosotros nos gozamos cuando sabemos que tenemos algo, ¿sí o no? Cuando no lo tenemos, pues lo añoramos, ¿no? Decimos, oh, si tan solo lo tuviera, ¿no? Sería feliz, ¿no? O sería esto, pero sin darnos cuenta que ya lo tenemos, o sea, ya debemos gozarnos en lo que tenemos, ¿sí? Ya no tenemos que estar añorando lo que pensamos que no tenemos, ¿sí? Pero cuando añoramos porque pensamos que no tenemos algo, pues no tenemos ese gozo completo. Amén. Así que, pero esa idea se originó hace mucho tiempo, precisamente por aquellos líderes, pues, bien intencionados que querían tal vez animar a la iglesia, ¿sí? Y pues lo que pasó es que ha causado mucha confusión. Ahora, Pablo nos dice en Efesios, ¿qué dice Efesios 3:19? Y ¿Qué de dice? conocer el amor de Cristo que excede a todos conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios, ¿sí? O sea, ya estamos llenos de toda la plenitud ¿de quién? De Dios, ¿sí? Así que ahora tenemos que vivir plenamente con lo que ya poseemos por completo, ¿sí? ¿Qué dice Filipenses 2:12? ¿Alguien? ¿Sí? Por tanto, amados míos, como siempre habréis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupeos de ¿Ocupados? vuestra salvación con temor y temblor. Sí. ¿Ocupados? ¿Qué dice ahí? Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, algunos interpretan eso de que tenemos que trabajar para nuestra salvación, ¿sí? Dicen, no, pero ahí dice, miren, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. O sea que tenemos que seguir trabajando para obtenerla. No, ¿saben lo que quiere decir ahí? Que ya tenemos la salvación, ¿sí? Que nos mantengamos ocupados trabajando precisamente para lo cual hemos sido ¿qué? Salvados, ¿sí? No que trabajemos para obtenerla, sino que porque ya la tenemos, nos mantengamos ¿qué? Ocupados trabajando para lo cual ya hemos sido salvados, ¿sí? Es algo diferente, ¿sí o no? Bueno, pues también, porque ya tenemos el Espíritu de Dios, ya no andemos buscando el Espíritu de Dios, sino que, dice, porque ya hemos sido llenos de toda la plenitud de Dios, así que ahora tenemos que ocuparnos precisamente en eso, ¿sí? En llevar a cabo la obra para la cual hemos sido salvados, porque no fuimos salvados para estar sentados. ¿Amén? ¿A que no? No. No. Fuimos salvados para llevar a cabo un trabajo. ¿Cuál trabajo?
Miren, el trabajo dice la Escritura, el trabajo que Jesucristo comenzó, ¿sí? Pero que no terminó. Amén. ¿Por qué? Porque ese trabajo nos lo dejó a nosotros, ¿sí? Hasta que Él regrese. Amén. Así que mientras Él no está aquí, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Ese trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los representantes de Cristo sobre la tierra. Amén. Así que la obra que Él comenzó, tenemos que seguirla. ¿Sí? Y no, porque cuando nos distrae, y saben que el enemigo precisamente es lo que le gusta hacer, distraer a los cristianos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer un cristiano que no cree que tiene el Espíritu de Dios completamente? ¿Se va a entretener en qué? Andar buscándolo. ¿Sí? ¿Sí o no? Fíjese, hermana, que en verdad de veras, hasta ahora entendemos cosas, porque sí es cierto que toda la vida te tuvieron, que no tenías, si no hablabas en lengua, no había. Y muchos hermanos se morían y nunca. Y qué triste, ¿no? Ese hermano, de pensar que a poco Dios nos iba a dar nomás la mitad y después hay, a ver, otra mitad Otra te vamos parte. a dar. No, qué hermoso que Dios nos da todo, hermano, junto y qué hermoso, hermano, de veras, ¿eh? Sí, todo al mismo tiempo. El enemigo trata de distraernos y un creyente distraído es aquel que todavía anda buscando, que está esperando, no sabiendo que ya lo tiene Ya todo. ya lo tiene, ¿Sí? sí, Amén. cierto. Así que cuando confiamos en Cristo estamos completamente inmersos en el Espíritu y llenos totalmente por Él. Dios no tiene nada más que poner en nosotros, fíjense. Dios ya no tiene nada más que poner en nosotros. ¿Por qué? Porque se ha puesto a sí mismo en nosotros. ¿Y no creen que eso sea suficiente? Amén, claro que es suficiente. Si Él se ha puesto completamente en nosotros, ¿no es eso suficiente? ¿No es más que suficiente? Amén, claro que sí. ¿Sí? Así que no nos entretengamos en andar buscando algo que creemos que no tenemos cuando ya lo tenemos. Amén. Ahora, lo único que falta, y es en lo que tenemos que ocuparnos y entretenernos, es en nuestra completa ¿qué? Obediencia. Amén. ¿Sí? Esa es una cosa. La otra es en nuestra confianza y sumisión total. Someternos al Espíritu completamente. Y en nuestra completa salvación, ¿verdad? Plenitud o bendición. En eso sí tenemos que mantenernos ocupados. Amén. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, que reside en nosotros, que Dios está en nosotros, ¿verdad? Que no carecemos de nada, que estamos completos en Cristo. Ahora lo único que nos falta hacer es someternos, ¿sí? Obedecer completamente, someternos completamente a Él. Amén. Porque en la medida que nos sometamos a Él, es en la medida que vamos a ¿qué? A obrar. ¿Sí? Amén. Si nomás estamos ahí probando el agua, como el que se va a meter al agua, si está ahí nomás testeando, como dije, ¿no? A ver qué tan fría está, pues ahí se la va a pasar, ¿no? Pero aquel que dice, yo voy a nadar y se arroja, ¿sí? O sea, así debe ser el creyente. Ya no debe estar probando si tiene o no tiene, sino arrojarse, ¿sí? A la completa obediencia, a la completa sumisión. Amén. Bueno, así que de esa forma Cristo va formando su cuerpo. Primeramente, lo pone en la iglesia, en su cuerpo, que es la iglesia, y después lo llena, ¿sí? Llena el cuerpo.
Ah, ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahorita dijo que debemos someternos. Am, ¿Y cómo dijo que se hace eso? Como someternos al Espíritu Santo. ¿Cómo? Someterse es ponerse debajo de, ¿sí? Como es un término del ejército, ¿no? O sea, tenemos el capitán y la persona que se pone debajo del capitán se somete a las órdenes del capitán. Obedecer. ¿Sí? Es obedecer. ¿Sí? Estar dispuesto a hacer lo que el capitán nos diga. Y en este caso, estar dispuestos a hacer lo que Dios ¿qué? Nos diga. ¿Y qué de las cosas que como no están escritas? Como la Biblia no nos dice, tu don, Elizabeth, es este. Entonces, ¿cómo sé yo qué es lo que Dios quiere que haga? Sí, ¿sí se entiende la pregunta? ¿Cómo sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos? Sí, ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? para cosas como cotidianas que no están en la Biblia. Así. Las cosas cotidianas, el Señor nos las declara abiertamente, ¿sí? Lo que Dios primeramente quiere para la vida del ser humano, ¿qué es? ¿Que sea qué? Salvo, ¿sí? Dios quiere, por eso vino a este mundo, ¿eh? No vino a condenar al mundo, sino vino a qué? A salvar el mundo, ¿sí? Así que lo que primero Dios quiere para la vida de todo ser humano es que se salve primeramente. Amén. Después, que sea lleno, ¿qué? Dice la Escritura que seamos llenos del Efesios dice que seamos llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir ser llenos del Espíritu de Dios? ¿Sí? Pues llenarnos de qué? De su palabra. Sí, la Biblia es la palabra de Jesucristo, ¿sí? Que nos fue entregada por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que ser llenos del Espíritu de Dios quiere decir que nos llenemos de su palabra. ¿Sí? Es más, vayamos ahí donde dice Efesios. Porque cuando nos llenamos, vamos a hacer cada vez más y más el reflejo de Jesucristo. Vamos a reflejar más la vida de Cristo. Amén. Dice Efesios 5, 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, que otra palabra de insensato sería ¿qué? Tontos o estúpidos. No, la palabra sería casi estúpidos, ¿eh? Se oye mal, pero sería, ¿verdad? Insensatos, sino entendidos, dice, de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿qué? Llenos del Espíritu. Fíjense. ¿Y cómo sabemos qué es ser llenos del Espíritu? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona que está llena del Espíritu, ¿verdad? Es porque la palabra de Dios está llena de la palabra de Dios. Hay un pasaje paralelo a este que es Colosenses, donde podemos ver más claramente.
Porque, miren, hay pasajes que nos cuesta un poquito entenderlos, pero hay otros pasajes en la Escritura que hablan de lo mismo, pero nos dan más luz, más claridad. Miren, los mismos resultados que vemos en Efesios 5, cuando una persona está llena del Espíritu, lo que esa persona va a reflejar es precisamente lo que leemos en los versículos 19 en adelante. Esa persona va a hablar, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, someteos unos en el temor de Dios, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, los maridos, amad a vuestras mujeres. Todo esto es porque esa persona puede vivir de esa manera porque está llena del Espíritu de Dios. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que el ser lleno del Espíritu de Dios quiere decir que estemos llenos de su palabra? Bueno, vayamos a Colosenses. Y en Colosenses, dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Ahora, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, fíjense los resultados, porque Pablo ahí los da. Dice, enseñanos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos, ¿sí? O sea, es lo mismo, ¿sí o no? Una persona que está llena del Espíritu de Dios se somete, ¿sí? Siempre está dando gracias a Dios, siempre está agradecida con Dios, anda alegre, cantando, gozosa, ¿sí? Y una persona que está llena de la palabra de Dios es lo mismo, así que es sinónimo, ¿sí? Así que el ser llenos del Espíritu de Dios, no estar allá esperando, diciéndolo, lléname, lléname, ¿sí? No, es simplemente someterse, ser obedientes. Recuerda que ya estamos completos, ya no necesitamos buscar más, no necesitamos nada más, ya lo tenemos todo. Lo único que necesitamos es someternos, ser obedientes, ¿sí? Llenarnos de su palabra para saber exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. Y Dios no nos esconde lo que tenemos que hacer, nos lo dice ahí claramente. ¿Sí o no? Sabemos que la Escritura de principio a fin lo que busca es la salvación del hombre, ¿sí o no? Así que es lo primero que Dios quiere para nuestras vidas, que seamos ¿qué? Salvos. Después que seamos llenos, ¿sí? Nos pone en su cuerpo, pero también nos llena de su espíritu. Pero nos dice que ha puesto su espíritu, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Sí? Pues cuando estemos llenos del espíritu, el reflejo es de que eso también no va a suceder por, ¿cómo se dice? Por poner, como algunos, poner la Biblia, acostarse sobre la Biblia, ¿no? O dormirse ahí con la Biblia en el pecho, ¿no? No, se va a saber esforzándose. Todo en este mundo requiere de un esfuerzo, ¿sí o no? Así que también si queremos esforzarnos en llevar a cabo la obra del Señor, pues también tenemos que esforzarnos en leer, ¿sí? No lo vamos a recibir con una voz del cielo que nos dice, María, haz esto hoy, María, haz esto, no hagas esto, ¿sí? ¿No? ¿Por qué? Porque ya está todo escrito, ¿sí o no? Pero está escrito, pero requiere de un esfuerzo que nosotros tomemos la Biblia, la desempolvemos y la empecemos a leer, ¿sí o no? También por eso dice libre albedrío, porque si nosotros no obedecemos lo que está en la Biblia, pues fácilmente hacemos lo que queremos, y ese es libre albedrío, que hacemos lo que no está ahí. Bueno, el libre albedrío es otra cosa, ¿verdad? Pero
para saber lo que Dios quiere, tenemos que ir ¿a qué? A su palabra. A la Biblia. ¿Sí? No tenemos que decir, yo creo que a Dios le gustaría que hiciera esto. Y porque yo creo que a Dios le gustaría que hiciera eso, pues esto es lo que voy a hacer. No, no es lo que nosotros pensemos que Dios quiere, es lo que Dios dice que quiere que hagamos. Sí, hay una diferencia. José Luis, cuando yo hago algo que así como todo el mundo que no está bien, yo siempre me digo sola, eso a Dios no le agrada. O sea, yo sola me reprendo porque más o menos conozco la palabra, más o menos. Más o menos, sí. Pero el más o menos se quita ¿con qué? Cuando se aplica a aprender todo. No, el más o menos conozco la palabra se quita ¿con qué? Estudiando más. Sí, estudiando más. Sí, esforzándose más en ser más diligentes en el estudio. ¿Sí? Así que la pregunta, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere que hagamos? Pues leyéndose su palabra. Y lo que Él quiere que hagamos está bien específico. Nos dice, primeramente tenemos que ser salvos, después ser llenos del Espíritu de Dios. Nos dice también que debemos, aquí mismo, ¿verdad? Tenemos que darle siempre gracias, ¿sí? Que dice 1 Tesalonicenses 5, que en todo tiempo tenemos que dar, ¿qué? Gracias en todo. Y también que debemos de, ¿qué? Orar, ¿qué? Sin cesar. O sea, todo lo que debemos de hacer está claro. Y también lo que no debemos de hacer. ¿Sí o no? Y también hay cosas que caen en medio, que ni son, como dijimos más atrás, cuando estábamos estudiando los primeros capítulos de Corintios, ¿verdad? Cuando hay cosas que ni son blancas ni son negras, pero son grises, podemos decir, ¿qué debemos de hacer? ¿Se acuerdan? El principio ahí que tenemos que aplicar es, porque hay cosas que podemos hacer en ciertas ocasiones y esa misma cosa no la podemos hacer en ciertas ocasiones. ¿Y de qué depende eso? De que nuestras acciones no ofendan a los demás. Amén. Porque si nuestras acciones ofenden a los demás, aunque la Biblia no nos diga que no lo hagamos, no debemos de hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque estamos ofendiendo a alguien más. Amén. Así que ese es el principio del amor, ¿sí? El amor para con los demás. Si es que, dice, la Biblia no dice que yo no puedo hacer eso, yo lo voy a hacer. Si se enoja el hermano, pues que se enoje, es su problema. ¿Sí o no? Pero no, esa no debe ser nuestra actitud. Si mi acción ofende al hermano o a la hermana, aunque yo tenga el derecho de hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces hay cosas blancas, que le llamamos a las cosas que están específicamente escritas, que Dios nos dice que debemos de hacer, y también hay cosas negras, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos dice específicamente que no debemos de hacer, y hay otras cosas que ni nos dice que debemos de hacer, ni que no debemos de hacer, y ahí nos la deja a nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Por eso nos dio Dios esto que tenemos entre los dos oídos, ese cerebro. Hay que ponerlo a trabajar, a funcionar. ¿Amén? A estrenarlo, ¿verdad? Porque a veces hay personas que no lo han estrenado. O también los angelitos, uno que dice sí, otro que dice sí, no. Bueno, eso es en caricatura, eso es fantasía, ¿verdad? Pero lo que debe de hablar siempre a nosotros es la palabra de Dios. Precisamente si estamos llenos de su palabra, vamos a utilizar su palabra para en aquellos momentos como Jesús, cuando fue tentado por Satanás, que le dijo, hey, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, ¿sí? Y siempre dijo,
escrito está. ¿Sí? Jesús usó la palabra de Dios para contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Amén? Tengo otra pregunta, si la llenura del Espíritu es sinónimo o igual a ser santificados. ¿Cómo? Si ser llenos es igual a ser santificados. ¿Ser llenos? No, ser llenos del Espíritu es igual a ser santificados. No, santificación quiere decir apartado. ¿Sí? Cuando Dios nos santifica, ¿sí? Todo al que hace su Hijo lo santifica, o sea que lo aparta. Somos apartados para Él. ¿Sí? Apartados. Pero una vez que somos apartados, ahora tenemos que ser ¿qué? Llenos. No es sinónimos, son dos cosas diferentes. La llenura del Espíritu, aparte de que ya el Espíritu está residiendo en nosotros, tenemos que llenarnos de su palabra. ¿Sí? Alimentarnos, sería otra cosa, alimentarnos de su palabra para saber qué es lo que Dios requiere de nosotros, para que no estemos pensando, yo creo que a Dios le gustaría esto, yo creo que a Dios le gustaría, no es nuestra opinión, fue precisamente de ahí nació la falsa religión con Caín, ¿se acuerdan? Caín y Abel sabían específicamente qué sacrificio requería Dios para venir a Él, ¿sí o no? ¿Por qué sabemos que los dos sabían? ¿Ustedes creen que Adán y Eva no se lo enseñaron? Cuando ellos experimentaron el haber estado en el huerto del Edén y haber sido expulsados, dice, Dios es en serio, ¿sí? Con Dios no se juega. Él nos dijo, no coman de ese árbol, nosotros comimos y acá estamos afuera ahora, ¿sí? Así que ustedes tienen que traer el sacrificio que Dios requiere. Se lo dijeron tanto a Abel como a Caín. Pero Caín dijo, yo creo que a Dios le gustaría esto, ¿sí? Y Caín tenía buenas intenciones, ¿sí o no? Sí, porque él dijo, yo le voy a llevar del trabajo de mi esfuerzo, ¿no? Y tenía sus buenas intenciones, yo creo que quería impresionar a Dios, ¿no? Hacer algo diferente, ¿no? Impresionarlo, ¿no? Con sus logros y su esfuerzo y todo eso, pero a Dios no lo podemos impresionar, ¿sí? Ni quiere que lo impresionemos. Lo que Él quiere es ¿qué? Obediencia y ya. Así que cuando Caín no obedeció, pues Dios no aceptó el sacrificio de Caín y Caín hasta se enojó cuando la culpa era de él. Amén. Yo hasta muy poco entendí eso, porque dije, pues Caín se enojó porque Dios lo rechazó, pero en realidad si alguien quiere agradar a Dios, no se va a enojar, más bien va a decir, ¿cómo te puedo servir, Señor? Perdóname por haberte ofrecido algo que no pediste. Pero Caín no, su respuesta fue enojo y luego matar a su hermano, que refleja su corazón y también su actitud tal vez de su sacrificio. Sí, me imagino que Caín quería impresionar a Dios y cuando no lo impresionó, se enojó. Dije, yo hice todo esto para agradarte y no te... ¿Verdad? ¿No lo queríamos nosotros? Cuando queremos impresionar a alguien, que le hacemos todo y la persona malagradecida, ¿verdad? Podemos decir, sentimos que la persona es malagradecida, ¿no? Porque hicimos todo este esfuerzo y trabajo para impresionar a la persona y la persona ni en cuenta nos toma, pues nos enojamos, ¿sí o no? Y aparte te dicen, yo no te lo pedí. Sí, además sí, yo no te lo pedí. Pues más, entonces de ahí pues sale el coraje, ¿sí? Y también pues nos enojamos de alguien más que recibe lo que no recibimos. Y en este caso Abel sí recibió la aprobación de Dios y Caín no, pues, ¿sabe? La envidia es otro pecado. Que es bien regular. Que es muy regular en el hombre natural, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, nada más para aclarar, uno puede ser cristiano y tener el Espíritu y tener toda la bendición, pero aún no reflejarlo, porque no se aplica a leer la palabra. ¿Es correcto decir eso? Sí, porque no somos obedientes. ¿Sí? O sea, un creyente, pues el creyente tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como nos dice la Escritura, si es un creyente genuino, ¿sí? Pero aún así necesita llenarse, necesita saber, necesita someterse, necesita, como vamos a ver en Romanos, ¿sí? En Romanos empezamos a ver los deberes del creyente. Los primeros 11 capítulos de Romanos nos hablan del fundamento, ¿sí? De cómo todo lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos y sigue haciendo. Y después nos dice, por todo eso que Dios ha hecho, pues ahora nos toca a nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, porque es nuestro ¿qué? ¿Culto qué? Racional. Y ahí vienen las instrucciones ahora de los deberes como creyentes de qué es lo que debemos de hacer. Y ya comenzamos con 3 cosas, ¿verdad? Que lo principal es el amor, ¿sí? Tenemos que tener amor. buscar el bien y aborrecer lo malo, ¿sí? Tiene que ver con eso. Eso es personal. Los 3 deberes que todo cristiano debe de ponerse a trabajar en esos 3 deberes, ¿sí? Si alguien no está haciendo eso es porque no está siendo obediente, porque la palabra de Dios nos dice exactamente qué hacer, y si no lo hacemos, pues es desobediencia, ¿no? Entonces serían salvos, pero desobedientes. Sí. Sí, como en la familia, ¿verdad? En la familia hay unos hijos obedientes y hay unos desobedientes. Y no porque los desobedientes no sean obedientes, dejan de ser nuestros hijos, ¿o sí? ¿Sí? Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Algunos somos obedientes, algunos somos desobedientes. Amén. Pero Dios nos llama a que siempre seamos ¿qué? Obedientes. Porque ya obedecimos, o sea, en sí ya somos obedientes porque obedecimos el llamado del Evangelio, ¿sí? Pero aún así tenemos que seguir en esa obediencia. Sí, para aquellos que digan, no, pero ya Dios nos dice que somos obedientes. Bueno, entonces si no hay más preguntas ahí, ahora pasa a los versículos 14 al 17, donde nos dice que estamos unidos, ¿verdad? Hay unidad, pero también hay diversidad, ¿ok? Y es algo que tenemos que comprender. No solamente que Jesucristo nos ha puesto en su cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Nos ha dado todo lo que necesitamos, nos ha unido, ¿sí? en su cuerpo, pero ahora también nos enseña y nos dice que debemos de comprender la diversidad que hay. Y nos dice de esta manera, o sea, diversificados. Diversificados en un cuerpo. ¿Ok? Y sí saben qué es diversidad, ¿no? Porque hay que empezar por ahí. ¿Qué es diversidad? Ajá. ¿Y qué es diversos? Variedad, ¿sí? Hay varios, ¿sí? Bueno, con eso en mente dice, además dice, versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro. Es un solo cuerpo, ¿ok? Un solo cuerpo, pero no es un solo miembro.
sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora, ¿qué es lo que nos está enseñando aquí Pablo? ¿Qué nos está enseñando Dios por medio de Pablo? Ya vimos que la característica más importante del cuerpo es la unidad, pero la diversidad es esencial para esa unidad, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, pero el cuerpo, dice aquí Pablo, no es un solo miembro, sino muchos, ¿sí? Nosotros somos un cuerpo en Cristo, pero no somos uno solo, somos ¿qué? Varios miembros los que componen ese cuerpo. La ilustración es el cuerpo físico. Somos un solo cuerpo, pero nuestro cuerpo no es solamente un solo miembro, sino que nuestro cuerpo tiene muchos miembros, ¿sí o no? Tenemos pies, manos, oídos, ojos, cabeza, todos esos son miembros de un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, de esa misma manera es la iglesia. Ahora, la iglesia en Corintio se dividió precisamente porque no entendieron la diversidad, ¿sí? No entendieron la diversidad de miembros dentro del cuerpo, ¿ok? Por un lado, se identificaban con un maestro, otros con otro y así, ¿sí? No sabiendo que los maestros habían sido todos ellos dados para la edificación de todo el cuerpo, ¿sí? Así que por eso empezaron a haber muchas divisiones, ¿sí? Por otro lado, los miembros trataron de ser iguales en todo, teniendo ciertos dones espirituales, ¿sí? Imagínense que nuestro cuerpo fuera solamente, como dice aquí Pablo, ¿verdad? Si nuestro cuerpo dice, si todo fuese oído, si todo nuestro cuerpo fueran puros oídos, imagínense un cuerpo de puros oídos. Sí, nomás imagínense, la pura imaginación es para ver un cuerpo de puros oídos, pues no sería un cuerpo, o sea, ¿qué haría? Nomás oír. No vería, no caminaría, no podía manejar cosas, no podía sentir, no podía oler, no podía hacer todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer es oír. ¿Sí? ¿Dónde estaría el cuerpo? Pues los corintios, ¿verdad? Todos deseaban tener el mismo don. Todos querían hablar en lenguas porque era un don, pues, en aquel tiempo muy visto, ¿no? Pero no, o sea, dentro del cuerpo debe haber diversidad, ¿sí? Ellos querían tener los mismos dones, buscaban tener los mismos dones, ¿sí? Se sentían que no eran parte del cuerpo porque no hablaban en lenguas, por ejemplo. Se sentían que no eran parte del cuerpo porque no profetizaban. Se sentían que no eran parte del cuerpo porque no hacían lo que otros hacían, ¿sí? Cuando Dios nos dice que a todos nos ha dado, ¿qué? Un don, a todos, pero no el mismo don. Porque si todos tenemos el mismo don, pues entonces, ¿dónde es lo que dice Pablo? ¿Dónde estaría el cuerpo? Tiene que haber diversidad. ¿Amén? Así que por otro lado, pues estaban divididos en eso, porque no estaban satisfechos, ¿verdad? Andaban buscando o anhelaban el don de alguien más cuando no se ocupaban del don que Dios ya les había dado. Como dije al principio, muchas de las distracciones ocurren porque y esto aún sigue sucediendo hasta el día de hoy. Dice, a mí me gustaría hacer esto, pero pues ya el hermano lo está haciendo, pues ya no lo puedo hacer, ¿verdad? No, o sea, todos
aunque tengamos el mismo don, o que se parece, nadie tiene exactamente el mismo don, ¿sí? Por ejemplo, en la iglesia puede haber hermanos con el don de enseñar, pero no todos enseñamos de la misma manera. ¿Amén? El que predica, no todos predican de la misma manera, ¿o sí? Ya vimos que el que sirve, el don de servir, pues no todos sirven de la misma manera. Hay muchas maneras de servir. Amén. Todo está en que estemos, la palabra ahí es más estar disponibles, la disponibilidad. Porque si tenemos la disponibilidad, vamos a hacer lo que se nos ponga enfrente, ¿verdad? Pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de qué es lo que debemos de hacer, ¿sí? Dentro del cuerpo que es el cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Así que lo único que estaban haciendo los corintios es que estaban creando insatisfechos porque pues tenían un don, pero no hacían el don que debían de hacer, anhelaban hacer lo que alguien más estaba haciendo. O sea, el que tenía oreja pensaba que lo estaban excluyendo porque no era un ojo. Y es casi seguro que si Dios les hubiera cambiado el don, seguirían insatisfechos, hubieran seguido ¿qué? Quejándose. ¿Sí? Así que no tenemos que anhelar algo que no tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Amén. No tenemos que portarnos como los niños esos envidiosos y caprichosos, que cuando están jugando con alguien más se enojan y se encaprichan. ¿Y qué hacen? Agarran sus juguetes y se los llevan. Ya no. Así que lo que Pablo está enfatizando aquí es de que tenemos que entender y comprender que dentro del cuerpo, aunque es un solo cuerpo, hay muchos, ese cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos miembros. Y cada miembro tiene su propio trabajo. Así como la mano tiene su propio trabajo, el brazo, el codo, o sea, cada uno de nuestros miembros del cuerpo tiene una función específica. Y el cuerpo se edifica mayormente cuando cada uno de sus miembros hace aquella tarea para lo cual fue creado, ¿sí o no? Porque imagínense que el ojo quiere hacer la tarea del oído. Imagínense. Bueno, en algunas ocasiones vemos a personas que hacen, porque les falta un brazo, hacen con el pie o con los pies lo que ese brazo haría, ¿sí o no? Sí. Lo hacen bien hasta cierto punto, pero no es el trabajo de los pies, ¿verdad que no? Porque ese trabajo lo haría mejor que un brazo. Pues imagínense lo mismo en la iglesia. Cuando un miembro no hace lo que tiene que hacer y dice, bueno, si no lo hago, lo va a hacer alguien más. Sí, alguien más lo va a hacer, ¿sí? Pero no lo haría tan bien como lo haría la persona, el creyente que tiene ese don. ¿Amén? Y hay veces por eso que en algunos lugares pues hay tanta reunión y organización, ¿no? Porque bueno, pues nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante, porque hay muchos hermanos que pues no están aquí ni siquiera en la junta, en la reunión están aquí, ¿verdad? Pues ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo, ¿sí o no? Y hermano, usted va a hacer esto, hermana, usted va a hacer. Oiga, pero pues eso, la hermana, sí, pero no está aquí. ¿Sí me entienden?
O sea, varios hermanos que están comprometidos, pues quieren hacer el trabajo, pero muchas veces hacen el trabajo que le corresponde a alguien más, porque ese hermano o hermana, pues ya sea que se siente que no es parte del cuerpo, o que no tiene ese don, o que X motivo, pero no está trabajando, no está obrando, no está haciendo lo que, para lo cual fue salvado o salvada. ¿Amén? Sí, sí me explico. Bueno, entonces, por eso es algo esencial de que tenemos que entender. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Sí? Ahora, todos somos capacitados por el Señor. Versículo 18 y 19. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, dice, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Ok? Ahora, fíjense, aquí no es que nosotros tenemos, nosotros escogemos, ¿sí? Yo quiero tener ese don y se lo voy a pedir a Dios que me lo dé. ¿Amén? No funciona de esa manera. ¿Sí? Aquí dice bien clarito, mas ahora Dios ha colocado, dice, los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como yo quiero. No dice, como Él quiso. ¿Sí? O sea, fue la decisión de Dios, ¿sí? Que Él nos dio ese don. Amén. No es un don que nosotros deseamos, sino es el don que Dios nos dio como Él quiso. Amén. Y Dios es soberano. Así que, ¿qué podemos hacer ahí? Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que el estar descontentos con nuestros dones espirituales, ¿verdad? Pues no es bueno. Cuando queremos los dones que no tenemos, pues así como los creyentes corintios, ¿verdad? Cuestionaban la sabiduría y la bondad de Dios, dando a entender que Dios se había equivocado, imagínense. Y también, pues se abrían a sí mismos a la falsificación carnal de dones. ¿Sí? Porque si no estamos contentos con el don que Dios nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos automáticamente? Desobedecer. Si no estamos contentos con el don que Dios nos ha dado, ¿qué haríamos automáticamente? Pues tratar de hacer otro, ¿no? ¿Sí o no? Pues sí. Y al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos falsificando un don, ¿sí? Estamos haciendo algo que no nos pertenece. ¿Amén? Ahora, tampoco tenemos que ser, en cierta manera, extremistas. De esta manera, para que no me malentiendan. Porque se puede abrir algún malentendimiento ahí. Podemos decir, si vemos a alguien con necesidad, sí, como creyentes todos debemos ¿de qué? Ayudar. Tengamos el don de ayudar o no. No le podemos decir a la persona, ¿sabes qué? Lo siento, yo no tengo el don de ayudar, así que, ¿verdad? Pues no te puedo ayudar. ¿Sí me entienden? Tampoco nos debemos ir a ese extremo. ¿Amén? Porque dicen, no, pues ese no es el don que Dios me dio. ¿Sí? Y por lo tanto, pues no te puedo ayudar. No. Tampoco hay que irnos a los extremos.
Ahora, cuando hacemos eso, cuando cuestionamos a Dios, pues estamos diciendo lo que dice Pablo en Romanos 9:20. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí? Ahora, todo creyente debe tener un ministerio, ¿ok? Porque un creyente sin ministerio, pues sería una ¿qué? Contradicción, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si leemos en la palabra que Dios nos ha dado un don, el que Él quiso, no el que nosotros querramos, sino el que Él quiso. Amén. Y nos dice que a todos. Así que si alguien no está haciendo algo, ¿verdad? Si alguien no tiene un ministerio, pues es una contradicción a eso que está escrito. ¿Sí o no? ¿Sí? Y además está siendo desobediente y niega a Dios el derecho de usarlo en la manera que Él piensa y para lo que Él lo capacitó o nos capacitó. ¿Sí o no? Porque cuando rehusamos seguir la voluntad y el plan de Dios, negamos ¿qué? Su autoridad, negamos su señorío, así como también su sabiduría y su bondad. Así que como miembros del cuerpo de Cristo no estamos para hacer nuestra voluntad, ¿o sí? ¿Sí? El brazo no tiene una voluntad, ¿sí? El pie no tiene otra voluntad, el ojo no tiene otra voluntad. Sí, todos los miembros en nuestro cuerpo tienen una sola voluntad. ¿Cuál es esa? Hablando del cuerpo, ¿sí? ¿La voluntad de quién? Del cerebro, ¿sí? Y hay algunas personas donde sus miembros no hacen la voluntad de su cerebro, ¿sí o no? Hay personas que no pueden mover un pie, una mano, porque esa mano es decir, se niega a obedecer, ¿no? Las señales del cerebro y no se mueve, o sea, no se mueve, o un pie, o un ojo, o un oído, ¿verdad? Así que así como vemos un cuerpo así, pues así podemos ver la iglesia, ¿verdad? Que cuando sus miembros no obedecen la voluntad de su Señor. Ahora, si nuestros miembros obedecen las señales y se someten a la voluntad de nuestro cerebro, ¿cuánto más nosotros no deberíamos someternos a la voluntad de Dios, el Creador? Amén. Así que, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien podría decir, bueno, ¿y cuál es mi ministerio? ¿Qué debería yo hacer? Miren, entendiendo esto, no es algo que un hermano o el pastor les tenga que decir, hagan esto, ¿o sí? Miren, porque en algunos lugares hacen reuniones, ¿verdad? Y esto, hermano, usted va a hacer esto, hermana, usted va a hacer esto, usted va a estar encargada de los niños, usted va a estar esto, ¿sí? Pero ¿qué tal si la hermana que le dice al pastor, tú vas a estar encargada de los niños? La hermana no tiene el don de enseñar y a veces lo va a hacer por obediencia, ¿sí o no? Porque está haciendo el trabajo de otro miembro, ¿sí? Pero no debería ser así, ¿sí? Porque la persona, cada uno de nosotros debemos ver qué necesidad hay, tratar y ver cómo nos sentimos para encontrar qué es lo que realmente el don que Dios nos ha dado,
¿sí? Y de esa manera, miren, tampoco no es que alguien les tenga que decir qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Si alguien tiene el don de enseñar, le gusta enseñar, ¿ok? Y si tal vez aquí ya no hay lugar donde enseñar, como les dije anteriormente, en su casa pueden empezar un estudio bíblico. Amén. Si dicen, yo a mí me gustaría enseñar a los niños, pero aquí no hay niños. Oh, hay tantos niños por allá afuera. Los vecinos pueden empezar un estudio bíblico con los niños. O sea, la tarea de ese ministerio no solamente se deben de llevar dentro de la iglesia, se pueden llevar afuera. ¿Sí? Si alguien dice, oh, a mí me gustaría visitar a los enfermos al hospital, pues no espere a que el pastor le diga, hermana, hermano, usted necesita ir a visitar a los enfermos al hospital. ¿No sería mucho mejor que alguien que tenga el deseo de hacer eso lo haga? ¿Sí o no? ¿Necesita pedir permiso? No. Amén. ¿Y por qué? Porque recuerden, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por ello nosotros tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que tener un ministerio. ¿Sí? Porque cada ministerio está basado en el don que Dios nos ha dado. Solamente hay que ponerlo a trabajar. Amén. Así que no necesitamos pedirle permiso al pastor, ¿verdad? No, yo quiero ir a visitar a los enfermos, pero necesito pedirle permiso al... No, necesito, oh, la hermana tiene necesidad, pues voy a pedirle al hermano si puedo ir a visitarla para llevarle una canasta de comida. No, yo voy, ¿sí? Yo tomo la iniciativa, es lo que me gusta hacer y voy a hacerlo. ¿Amén? Bueno. Ahora, cuando hacemos eso, pues eso, miren, eso va aumentando también, nos alimenta, nos satisface, ¿sí? Cuando hacemos aquello para lo cual fuimos creados, pues automáticamente nos vamos a sentir, ¿qué? Mejor, ¿sí o no? Vamos a tener más gozo, ¿sí? Sabiendo que estamos haciendo la obra del Señor. Y ningún don es más que otro, ¿sí? En la iglesia nadie es mayor que otro, ni el pastor. No porque el pastor esté aquí enfrente, esté hablando, quiere decir que es mayor que cualquiera de ustedes, ¿sí? Todos somos iguales. Simplemente tenemos diferente don. Es como nuestro cuerpo. ¿Ven? Todos nuestros miembros son importantes en el cuerpo. Claro que hay unos que llevan unas funciones más, ¿cómo se dice? Más tremendas, ¿no? Más importantes, pero no por eso son más importantes dentro del cuerpo. Aunque si esos miembros no funcionan, pues no funciona todo el cuerpo. Amén. Por ejemplo, el corazón no lo vemos, pero ¿qué pasa cuando el corazón se detiene? Ni lo vamos a sentir, pero porque ya vamos a estar muertos. ¿Ajá? Así que hay miembros que sí son más importantes, pero por la tarea que hacen, pero no por la importancia de lo que son. ¿Sí me explico? Amén. Así que no es para que nos sentamos inferiores a otros porque no tenemos cierto don, porque delante de Cristo todos somos iguales. Amén. Bueno, ¿preguntas? ¿Inquietudes? ¿Reclamos? ¿Quejas? Bueno, si no hay, vamos a ser despedidos. Así que no olvidemos, estamos unidos en un cuerpo. Este cuerpo fue formado, está siendo formado, ha estado siendo formado por Cristo cuando Él nos pone en su cuerpo, que es el bautismo de Cristo por el Espíritu de Dios.
Y al mismo tiempo que nos pone en su cuerpo, también nos llena, nos da todo lo que necesitamos. ¿Ok? Y también el Señor nos capacita. ¿Ok? Todos fuimos capacitados o somos capacitados por el Señor. Amén. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y ser despedidos de la escuela dominical, orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por tu palabra, la cual hemos estudiado en esta mañana. Te rogamos, Señor, que